Hola estudiantes del séptimo grado. No importa el lugar para estudiar, aprenderemos desde donde estemos. Soy Fabiana, tu profesora de Ciencias de la Naturaleza y la Salud. El día de hoy estaremos trabajando con un contenido nuevo, mezclas de sustancias. Los temas a desarrollar: mezclas, fases, métodos de separación de mezclas. El propósito: identificar el tipo de mezcla según sus componentes, fases y sistema material que presenta. Iniciamos nuestro contenido con nuestros amiguitos Male y Rolfi, que se encuentran en la clase de Ciencias de la Naturaleza desarrollando el mismo contenido. Están con un experimento. Empiezan a mezclar unas sustancias que llevaron a clase. Observan detenidamente. Se hacen unas preguntas. ¿Por qué el agua no se mezcla totalmente con el aceite? Entre la mezcla de agua y leche, ¿se pueden diferenciar las fases? ¿Por qué?, se pregunta Male. Rolfi dice: ¿cómo podemos llamar a todo lo ocurrido? En la vida cotidiana, ¿cuáles son otros ejemplos que podríamos citar? Mezclas. Concepto: las mezclas son combinaciones entre dos o más sustancias que se pueden encontrar en la naturaleza. Estas pueden estar en estado sólido, líquido o gaseoso. Muchas de las sustancias que manejamos diariamente son mezclas. Estas tienen numerosos usos dentro de lo que es nuestra vida cotidiana. Aquí vamos a preparar fideos, que tenemos primeramente el agua hirviendo, entonces vamos a mezclarlo con un poco de sal y posterior a eso vamos a colocar nuestros fideos. Es un tipo de mezcla. Ahora vamos a hablar sobre la clasificación de las mezclas. Sabemos que las mezclas están formadas por diferentes tipos de sustancias. Estas a su vez se clasifican en mezclas heterogéneas y mezclas homogéneas o disoluciones. En el caso de las mezclas heterogéneas, se pueden distinguir sus componentes a simple vista. Tenemos un ejemplo aquí, una pequeña roca. En el caso de las mezclas homogéneas o disoluciones, no se pueden observar a simple vista los componentes o las fases. Tenemos un pequeño ejemplo aquí, un preparado de chocolate. Fases. Como sabemos, las mezclas tienen fases o componentes. Estas consisten en que son diferentes capas que se pueden observar. Una fase puede estar constituida por uno o varios componentes y son diferentes sustancias que forman una fase o sistema. Para los tipos de mezclas homogéneas o heterogéneas tenemos ciertos métodos. Estos métodos difieren en cuanto a lo que es el procedimiento. En el caso del ejemplo que tenemos aquí, tenemos el agua mezclado con aceite. Pueden observarlo aquí, ¿verdad? ¿Se van mezclando una con otra? No, ¿verdad? ¿Qué pasa con el aceite? Va subiendo y el agua se queda ahí en su lugar. Vamos a trabajar con los diferentes tipos de métodos. Tenemos el primer método, que es la decantación. Esta es utilizada para separar sustancias de diferentes densidades. El ejemplo que vimos hace rato, el agua y el aceite. En el caso del aceite es menos denso, entonces queda arriba y el agua queda abajo. Entonces la decantación hace eso, separa estos dos elementos. El siguiente método es de la filtración, que permite separar un sólido insoluble de un líquido.
¿Qué pasa si nosotros tenemos agua con arena? Mezclamos. ¿Qué pasa con la arena? Baja a lo que es el fondo y el agua sube. ¿Cómo nosotros podemos separar esta mezcla? Claro, con la filtración. Entonces, tenemos el agua con la arena, utilizamos el proceso de la filtración. ¿Y qué es lo que va a quedar aquí abajo? El agua, por supuesto. Entonces, ahí ya separamos la arena de lo que es el agua. El siguiente método de separación es la separación magnética. Es utilizado para separar mezclas heterogéneas. Si yo tengo arena con una pequeña porción de hierro, entonces, ¿cómo voy a hacer para separar estos dos elementos? Voy a utilizar un pequeño imán o objeto magnético. Entonces, lo que hace este objeto magnético es estirar toda la parte metálica. Entonces, sube el metal y lo que queda allí va a ser la arena o la harina. Este método se denomina separación magnética. El siguiente método de separación es el tamizado. Este se utiliza para separar partículas de diferentes tamaños. Damos un ejemplo. Cuando vamos a elaborar una rica sopa, tenemos la harina de maíz. ¿Qué pasa? Tiene diferentes tamaños en cuanto a lo que son sus partículas. Queremos utilizar las partículas más finas para que nuestra sopa salga más rica. Entonces, vamos a utilizar este método de separación en donde las partículas con mayor tamaño quedan en el material y lo más fino es lo que vamos a utilizar. El siguiente método de separación es la destilación. Esta se utiliza para separar mezclas homogéneas entre líquidos. Más bien se utiliza en lo que es la industria alcohólica y dentro de lo que es la industria de los perfumes. Cristalización. Se usa como método para separar una mezcla de un sólido que ha sido disuelto en un líquido. Esta separación consiste en dejar que el componente líquido se evapore, dejando el sólido en forma de cristales. Este tipo de separación se da entre la mezcla de agua con sal. Podemos observar aquí unos ejemplos de mezclas homogéneas. Cuando vamos a hacer un preparado de un jugo con agua, mezclamos lo que es el colorante. ¿Se observa algún tipo de componente o fase? No, se observa directamente una fase o un componente. Esta es la característica principal de las mezclas homogéneas. Otro ejemplo de mezclas homogéneas es la de la elaboración de los helados. Aquí podemos observar un helado de vainilla. ¿Se observa algún tipo de componente o fase? No, ¿verdad? Se observa solamente una fase, característica principal de las mezclas homogéneas. Ejemplos de mezclas heterogéneas. Observamos aquí un vaso con agua, mezclamos con un poco de aceite. ¿Qué pasa? El aceite se queda arriba y el agua en su lugar. Entonces observamos dos componentes o dos fases, característica principal de las mezclas heterogéneas. También, cuando elaboramos o preparamos una rica ensalada o una rica sopa de verduras, también vemos los componentes o las fases. En este caso también es una mezcla heterogénea. Como evaluación vamos a hacer algunos ejercicios fáciles, prácticos, con ayuda de ustedes, ¿sí? Completamos la frase con las palabras correctas. En las mezclas es posible diferenciar sus distintos componentes a simple vista. ¿Qué tipo de mezcla? ¿Homogénea o heterogénea? Claro, es una mezcla heterogénea.
Seguimos. Mientras que en las mezclas no podemos diferenciar sus componentes a simple vista, ni con un microscopio. Serían heterogéneas o homogéneas. Perfecto, mezclas homogéneas. No podemos diferenciar sus componentes a simple vista. Las mezclas son llamadas también disoluciones. ¿Serían las mezclas homogéneas o heterogéneas? Claro, a las mezclas homogéneas también se les denomina disoluciones. En el siguiente ejercicio, completamos cada mezcla a su tipo correspondiente. Realizaremos la clasificación entre mezclas homogéneas y heterogéneas. Tenemos la opción de perfume. ¿Se observan o no se observan componentes o fases? No, entonces vienen siendo una mezcla homogénea. Perfecto. En el caso de la limonada, ¿se pueden observar sus componentes o fases? No, vienen siendo también una mezcla homogénea. Yogur con cereales y fresas. En esa mezcla, ¿se observan o no se observan sus componentes o fases? Se pueden observar a simple vista. Entonces, ¿qué tipo de mezcla sería? Perfecto, heterogénea. Agua con arena y granito. ¿Se observan sus componentes? Claro, se observan a simple vista. Son mezclas heterogéneas. Ensalada de frutas. ¿Qué pasa con esa mezcla? ¿Se observan o no se observan componentes? Sí, se pueden observar a simple vista. Entonces son mezclas heterogéneas. Genial. La última opción, café con leche y azúcar. ¿Se observan sus componentes? No, entonces son mezclas homogéneas. ¿Correcto? En el siguiente ejercicio indicamos cuántos componentes tiene cada mezcla. En la primera, sal y agua. ¿Qué te parece? ¿Cuántos componentes tiene? Sal y agua. Perfecto, 2 componentes. Agua y aceite. ¿Cuántos componentes tienen? Correcto, 2 también.
Café con azúcar. A ver, ¿son más de 2 componentes o solamente 2? Correcto, 2 componentes. Agua y alcohol. ¿Cuántos componentes? También 2. Agua y nafta. ¿Cuántos componentes tenemos aquí? Perfecto, también 2 componentes. En el siguiente ejercicio vamos a completar las fases que presentan cada una de estas mezclas. ¿Qué serían las fases? Lo que nosotros observamos a simple vista. Tenemos la primera mezcla entre piedra, arena, tierra y agua. ¿Qué les parece? ¿Cuántas fases vamos a observar aquí? Piedra, arena, tierra y agua. Perfecto, vamos a observar 3 fases. Arena y limadura de hierro. ¿Podemos diferenciar la arena de la limadura de hierro? Sí, entonces tenemos ahí, ¿cuántas fases? Perfecto, 2 fases. Arcilla y agua. Mezclamos la arcilla en el agua. ¿Qué pasa con la arcilla? Queda en el fondo, el agua sube. Entonces, ¿cuántas fases vamos a observar allí? 2, muy bien. Sal disuelto en agua. ¿Qué pasa? Mezclamos sal con agua, diluimos bien. ¿Se observa más de un componente? No, ¿verdad? Entonces, ¿cuántas fases vemos? Solamente una. En el caso de la leche con agua, ¿se pueden diferenciar los componentes? No, ¿verdad? Entonces, ahí observamos solamente una fase. Genial. Pasamos al siguiente ejercicio. Completamos el método de separación de mezclas heterogéneas según corresponda. Cuando tenemos un elemento metálico mezclado con arena o harina, ¿qué tipo de método podemos utilizar? Perfecto, es la separación magnética. En el caso del siguiente método de separación sería la filtración. Muy bien. Luego tenemos ¿qué pasa con el agua y el aceite? El agua queda en el fondo, el aceite sube. ¿Qué tipo de método podemos utilizar aquí? Correcto, decantación. El último método es el tamizado. Muy bien.
Siguiente ejercicio, seleccionamos el método apropiado de separación en cada uno de los casos. Sólidos de diferentes tamaños, como harina y trigo. ¿Qué podemos hacer aquí? ¿Qué tipo de proceso o método de separación? Perfecto, el tamizado. En el siguiente ejercicio, sólidos de líquidos, como café pasado. ¿Qué podemos hacer aquí? Perfecto, la filtración. Dos líquidos de diferentes densidades, como aceite y mercurio. ¿Qué hacemos allí? ¿Qué método utilizaremos para separarlos? Genial, la decantación. El último, componentes con atracción magnética como arena y tachuelas. A ver. Genial, separación magnética. Estupendo. Como resumen, tenemos que las mezclas están formadas por más de un compuesto y pueden presentarse en estado sólido, líquido o gaseoso. Se clasifican en mezclas homogéneas y heterogéneas. ¿Cuál es la diferencia entre ambos? En el caso de las mezclas heterogéneas, sus componentes se pueden visualizar a simple vista. Tenemos ejemplos como roca de granito, piedra caliza y chocolate. En el caso de las mezclas homogéneas, sus componentes no se pueden visualizar a simple vista. Tenemos como ejemplo aire, mayonesa y jarabe. Recordemos los conceptos de mezcla. Es la combinación o unión de dos o más elementos o componentes que pueden encontrarse en cualquier estado de la materia. Un componente es la combinación o unión de dos o más elementos o componentes que pueden encontrarse en cualquier estado de la materia. Las fases son cada una de las porciones homogéneas que forman un sistema. En nuestra próxima clase estaremos desarrollando las mezclas homogéneas. Recordá, no importa el lugar para estudiar, sos el protagonista de tu aprendizaje. Hasta la próxima.